En este mes de noviembre, cuando cumplimos 118 años de nuestra separación de Colombia y alcanzamos el bicentenario de nuestra independencia de España, existen muchos temas para reflexión sobre este recorrido histórico. En cuanto a nuestro nacimiento como nación soberana, consolidada el 5 de noviembre, existen estudiosos e historiadores que mantienen teorías sobre este proceso. Para unos, fue una lucha que nació desde el mismo 1821 y que venía en proceso luego de sentir que el gobierno colombiano no había cumplido con los acuerdos establecidos. Para otro grupo, la separación se dio por un proceso de aprovechar el desdén del gobierno colombiano y la jugada del proceso separatista que se gestó con el apoyo del nuevo colonialismo naciente, los Estados Unidos. Lo cierto es que separación o independencia de Colombia nos llevó a hoy contar con una plena soberanía al vencer la quinta frontera y administrar el mejor bien con que contamos, el Canal de Panamá. Sin embargo, ni el 3 ni el 4 de noviembre e igualmente el 5 no se hubiese gestado si no hubiéramos primero dado nuestro grito libertario el 10 de noviembre de 1821 que nos condujo a la independencia de España y donde pasamos de ser súbditos de la corona española a ser ciudadanos. Un papel importante que hemos tenido siempre es que al emerger como istmo no solo consolidamos las masas continentales del norte y sur. El istmo se convirtió desde ese mismo instante en un puente y un punto deseado por su posición histórica, geográfica y geopolítica. Hoy, en A Profundidad conversamos sobre ambos procesos históricos, todos ocurridos en noviembre y que hoy nos permiten cumplir con el papel que nos otorgó la naturaleza hace millones de años. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. En esta ocasión un tema muy fundamental. Estamos en noviembre, mes de la patria, mes en donde se llevan fechas muy importantes con el tema de la fundación de nuestro país y sobre todo mucha historia. Eso es lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Pero antes, amigos televidentes, también queremos darle las gracias a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de este programa. Con nosotros, como siempre, se encuentra Jorge Luis Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bienvenido y de regreso, Carlos, a este programa. Sí, vamos a hablar sobre los movimientos libertarios que se dieron en este mes de noviembre. Y estamos camino al cumplimiento, el bicentenario de la República. Tenemos con nosotros a Vladimir Berrío Lem. Él es investigador histórico, articulista también, escritor de libros históricos y es coordinador de la Comisión de los Símbolos de la Nación. Vladimir, vamos a comenzar este programa definitivamente con una pregunta que no sé, me parece importante por el papel que jugó el istmo desde que emergió. El istmo panameño desde que emergió, hablan los antropólogos, hablan los históricos, no solamente apareció, cambió las corrientes de agua, cambió el clima del mundo entero, pero además de eso jugó el papel más importante que creo que usted me contestará. Seguimos jugando ese papel de ser atractivo con un país estratégico, políticamente, geográficamente e históricamente que cumplimos desde que aparecimos como istmo. Pues sí, y gracias por permitirme compartir con tantas personas bonitas a través de estas pantallas. Sí, desde que emergimos de las aguas, el istmo de Panamá, tierra, ha venido a formar lo que se llama el puente natural que permite que las dos masas continentales queden unidas y se forme nuestro continente americano. Ese puente permitió a su vez el intercambio, que eso ya lo sabemos, tanto de flora como de fauna. Con el paso del tiempo también permitió la migración humana que vino del norte y llegó hasta el sur de América. Y luego, en la era de los descubrimientos, se consolidó como el eje para lo que era la exploración, en algunos casos conquista y colonización, de la parte pacífica del continente americano. Con el paso del tiempo, demostramos que esa ubicación geográfica particular que no pedimos, nos corresponde naturalmente, era una plataforma que le podríamos llamar plataforma logística inocente. En ese sentido, podemos servir
de vínculo para otros, de puente, de intercambio, de distribución, redistribución, encaminamiento, reencaminamiento. Ya cuando llegamos al siglo XX, esta posición se consolida por la obra del Canal de Panamá y las respuestas panameñas a ese canal que no resultó todo lo que nosotros habíamos esperado, creando la ley de abanderamiento de naves, de sociedades anónimas, centros educativos, la zona libre, aeropuertos. No hemos dejado de ser ese puente, no hemos dejado de ser ese hub natural, ese punto de encuentro y de encaminamiento mundial. Y definitivamente ya en estos tiempos, Panamá es un sitio ideal para hablar, para encontrarse, para intercambiar conocimientos. Y sobre ese mismo punto que ha tocado Jorge y que usted está explicando en este momento, Panamá ya se perfilaba desde su inicio como un punto de tránsito, un punto de conexión. Y si nos acercamos un poco más a la historia, aparte de cuando emergió del agua, que se convirtió en esa conexión entre Norteamérica con Suramérica, pero también durante la época colombina, cuando ya estaban los españoles en nuestro territorio, fue utilizado, claro, con caminos más rústicos, quizás con mayores problemas de clima, para hacer ese tránsito final, para poder enviar esos oros, el oro que se generaba mayormente de Sudamérica, utilizando, y que actualmente como que solamente se ha modernizado el sistema de tránsito. Pues sí, tiene toda la razón. Si revisamos los tiempos históricos en que fuimos parte de España, el país que nos conquistó, nos vamos a dar cuenta que la mente privilegiada que tuvo el rey emperador Carlos vio a Panamá como el lugar apropiado para centralizar la vigilancia, supervigilar. Por eso eleva el rango de ciudad a Panamá, eso le da ciertas prerrogativas, crea la Real Audiencia y Cancillería del Reino de Tierra Firme, el Tribunal de Apelaciones, y se crean los caminos, el Camino Real, el Camino de Cruce, las reales aduanas. Nombre de Dios también fructifica, empieza a crecer, empieza un sistema de ferias que se perfecciona posteriormente con las de Portobelo, tal vez el mercado ferial más grande que ha visto la humanidad cada 2 años por 2 meses. Entonces sí, por Panamá se centralizaba aquel paso de personas, de riquezas, de materias primas, incluso de algunos bienes tipo medicinales y de lujo, de la metrópoli a la América del Pacífico y Central, y la materia prima que salía de aquí con rumbo a la metrópoli para ser a su vez transformada y reelaborada en el mercado europeo. Y sí era un poco básico en aquellos tiempos, obviamente. El camino real era solamente practicable en épocas que no llovía. El camino de cruces era cuando había alto caudal en el río Chagres. Y por supuesto, todo con ese marco de peligro de un ataque posible de piratas, de corsarios. Eso ya hoy en día no existe. Tenemos otros peligros diferentes, el cambio climático. Tenemos ahora un sistema legal diferente mundial, las hipotecas marinas, los embargos internacionales, otros tipos de problemas, pero que facilitan esa labor que viene de más atrás, se facilita y se perfila para el futuro, haciéndonos por excelencia el mejor punto de encuentro de América. Vladimir, hay una pregunta relacionada con lo que Carlos menciona, lo que usted narra ahorita, pero también amarrada a la primera pregunta, y es, 118 años han pasado desde nuestra fundación como nación, y la pregunta que me hago en la cabeza cuando descubro que Panamá no solamente cambió el clima, cambió, como le decía, las corrientes de agua, unió masas continentales, como usted lo dice, define políticamente incluso, por su posición política, define muchas situaciones. ¿Por qué Panamá 118 años más después usted cree que ha asumido ese liderazgo que la naturaleza, como usted menciona, nos dio? ¿Lo ha asumido completamente y está consciente de que de aquí se pueden definir tantas cosas importantes? Esa es una interesante pregunta. Creo que nos encontramos en una etapa muy interesante del país por descubrir por nosotros mismos, el país por conquistar nosotros mismos, el país por hacer nuestro de una manera plena. Tal vez en el pasado éramos españoles, éramos colombianos, éramos panameños mediatizados por el canal en manos de otras personas. Ahora estamos solos, ya no tenemos una quinta frontera.
nosotros estamos en una etapa en donde esos tiempos de la patria boba, dormida, terminaron y debemos asumir roles, asumir papeles. Definitivamente lo estamos haciendo de una manera hasta cierto punto intuitiva. En otros países, en foros internacionales, las palabras que hay es: Panamá nos ha sorprendido. Ellos han hecho lo que tal vez ni ellos pensaban que podían. Y es cierto. En ese punto de mayormente, este próximo 28 de noviembre vamos a estar cumpliendo 200 años de la independencia con España. ¿Qué situación llevó no solo a Panamá, sino a los países de la región a iniciar ese proceso separatista? Segundo, también actualmente llama la atención que en un mapa aparecemos como Centroamérica, perteneciente a Centroamérica, pero quizás no nos aceptan como centroamericanos, porque quizás en muchas citas escuchamos Centroamérica y Panamá. Si usted va a otro país, de una vez nos relacionan con el Caribe, nos dicen que somos más caribeños que centroamericanos. ¿Qué ha conllevado a esas interpretaciones? Y también, ¿qué generó que los países de la región iniciaran ese proceso de independencia con España? El siglo XIX empieza con el pie izquierdo para España y en general para Europa. Debemos recordar que el primer golpe que recibió Europa fue la Revolución Americana de 1776, en el cual Europa se da cuenta que hay otra manera de gobierno que no es la monarquía. Ya es una república federal. Y eso, el siguiente golpe, fue la Revolución Francesa. Surge el tema de los derechos del hombre, las constituciones, el parlamento, la representatividad de las personas. Entonces, en Europa empieza a haber ese terremoto de un cambio de mentalidad que, si no se acepta, puede terminar en un caos. Ese es el mundo que entra al siglo XIX. En el siglo XIX tenemos otro golpe. Es un golpe que se llama Napoleón y que empezó a invadir Europa y que invade terriblemente a España y la destruye prácticamente. Y los españoles tuvieron que pelear para sacarlos a ellos. Ese periodo de tiempo en donde las instituciones españolas, que no eran perfectas, eran más bien tipo absoluto, no razonaban fácilmente, donde lo español era más importante que lo criollo, en donde la riqueza era necesaria para mantener los ejércitos y el boato de la corte. Eso entró en un shock en donde los criollos, o sea, la otra España, los descendientes de españoles nacidos en América, los mestizos con indígena y con negro, y toda esa población libre o que todavía era cautiva como esclava, empezaron a pensar en que tenían derecho a autogobernarse. Y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos o de lo que había ocurrido en la Revolución Francesa, se dan los primeros gritos de independencia. Independencia que no fue instantánea. En muchos casos costó mucha sangre y muchas vidas, porque fue un proceso hasta que finalmente llegamos a 1824, en que con la batalla de Ayacucho se consolida la independencia de América respecto de España, de manera general. Faltaban algunas posesiones en el Caribe. En ese sentido, en esa España resquebrajada, en ese tirijala político internacional, lo que era la capitanía de los confines o la Real Audiencia de los confines, llamémosle la América Central, que son 5 países actualmente, ellos toman la decisión de asumir su propio control y bajo la égida de Guatemala se forman las Provincias Unidas de Centroamérica. Forma de gobierno que tal vez no era la más apropiada y cambia a la Confederación Centroamericana, entendiéndose una federación. No dio los resultados apetecidos y cuando eso sucede, lo que conformaba la Unión se disgrega y surge Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los 5 países de la América Central. En ese momento, que fue septiembre de 1821, Panamá estaba con España y dependíamos administrativamente del virreinato de la Nueva Granada, porque la vida panameña estaba dividida en 2 y no miraba para nada a la América Central. Miraba al Caribe de las flotas de galeones, de comercio y de pasajeros, y miraba al sur, a donde estaba la administración en Bogotá, y el resto del comercio con la costa del Pacífico de América. Nosotros siempre hemos mirado es al sur o al Caribe. En América Central miraba a sí misma. Entonces ellos se nos adelantaron. Pero en ese mismo marco coyuntural de 1821,
cuando España reasume su control, regresa el rey, etc., los últimos gobernantes españoles en Panamá, particularmente Juan de la Cruz Murgeón, dio órdenes muy serias antes de irse en agosto de 1821 para tratar de recuperar el sur, y esas órdenes nos laceraron, nos hirieron, nos hicieron sentir ciudadanos de tercera, porque había que pagar cuotas de guerra, impuestos innecesarios, dar animales. Los soldados entraban hasta en las iglesias y se llevaban cualquier cosa que fuera dorada o plateada, encarcelaban a la gente, las amenazaban. Entonces, por primera vez, nosotros que nos habíamos sentido relativamente bien, nos sentimos mal. Y eso fue lo que hizo ese razonamiento que personas como Gómez Miró, de Panamá a Natá, de Natá a La Villa y por otros lugares, oye, pero si en otros lugares están declarando o ya declararon sus independencias, aquí ya se fue el poder español, se fue para el sur con este señor Murgeón. Él tuvo la buena idea de dejar a panameños en la administración pública. Esta es una coyuntura que hay que aprovechar. Vladimir, en ese punto que nos narra, quisiera parar un momentito porque mi pregunta va dirigida casual, pensando en lo que usted cuenta, es el tema de la Nueva Granada, lo que preguntaba Carla igualmente de esa visión que no tenemos centroamericana, pero sí suramericana. ¿Por qué Panamá no hace como las demás naciones que asumen su independencia tal, se convierten en ciudadanos y como ciudadanos asumen, convierten a Panamá en una nación y nos unimos a Colombia? ¿Cómo no? Hubo razones. Primero, estamos claros que éramos españoles y como españoles estábamos dentro de todo más o menos al lado de otros lugares que estaban más mal. Ajá. Debemos estar claros en esa parte. En nuestra situación había problemas, pero todavía estábamos cómodos hasta que pasó lo que pasó con Murgeón. México, con su independencia, su imperio y todas estas cosas, ellos dijeron que su área de influencia era hasta Panamá. O sea, unilateralmente para ellos todo el istmo centroamericano era parte de México y algún día sería parte de México. Eso ya era una amenaza. Y nosotros nunca nos habíamos visto como parte de algo más arriba que nosotros mismos. Dos, en 1815, este criollo de buena posición intelectual, Bolívar, había manifestado sus ideas de una América independiente, unida, y el papel que Panamá jugaría en ella. Eso se escuchaba bonito, pero la idea era de él, obviamente no del rey de España, ni de los panameños. Tenemos igualmente que esas luchas de independencia de la América del Sur, porque vuelvo y repito, fue un proceso que para muchos arrancó en 1810 y se prolongó hasta 1824, ya nosotros sabíamos, porque debo decir, no había internet, no había televisión, telecomunicaciones, pero lo que sucedía se sabía rápido, relativamente rápido. Ya nosotros sabíamos que dentro de los planes libertarios del sur estaba tomarse Panamá. Ahora bien, ¿qué significa esas dos palabras? Tomarse Panamá. Invasión, muerte, cañonazos, destrucción, economía destruida. Cosa que Panamá no conocía y cosa que los panameños querían proteger a toda costa. Surge la idea de declarar la independencia en la Villa de los Santos, que se transmite posteriormente a Panamá. Y en esa toma de decisiones, bueno, ¿podemos declarar la independencia? Claro que sí, nada ni nadie nos lo impide. Estamos en el marco para poder hacerlo. Pero había que pensar, nos declaramos independientes. No tenemos ejército, marina, ni armas. ¿Y si México decide venir? ¿Y si Centroamérica decide venir? ¿Y si España decide reconquistar? ¿Y si reconquistándonos el sur viene y nos invade también? Aquí va a haber una gran destrucción y una gran mortandad. Entonces, ahí pesa esa imagen que brillaba con luz propia en ese momento de una persona que vio a Panamá como parte de un proyecto macro. No hay que olvidarlo y hay que usar esas palabras. Bolívar vio un proyecto macro que iba mucho más allá de sus posibilidades, de su vida y hasta de sus ideales, pero que marcó la pauta. Éramos parte de ese proyecto.
y una parte bastante buena. En ese sentido, y si entonces mejor nos unimos voluntariamente a ese ideal, porque ya sabemos lo que él piensa de nosotros, facilitémosle las cosas de tal manera que sea cuestión de llegar a ese sitial y ocupar el lugar que nos corresponde, que somos para el comercio, desde la época colonial. Y así fue como en esa acta de independencia, que en verdad es muy bonita, mal redactada, nos declaramos independientes de España, cosa sine qua non, pero nos convertimos en parte del territorio republicano de Colombia, el Estado republicano de Colombia. No dice Gran Colombia por ningún lugar. Estado republicano de Colombia. Entonces, lo que sucedió el 28 de noviembre de 1821 fue la donación panameña delegando nuestra soberanía a Colombia en lugar de ejercerla. Y en los 82 años que fuimos parte de ellos, con sus penas y sus glorias, y decidimos, dado que ellos no nos conquistaron, nos unimos, separar nuestros lazos de ellos, reasumimos la soberanía el 3 de noviembre de 1903 y entramos al concierto de naciones. Ese es el detalle. El temor a ser invadidos, reconquistados o destruidos por una guerra de conquista es lo que más nos inclinó a unirnos al plan de Simón Bolívar. 82 años demoró esta unión que Panamá voluntariamente se da con Colombia. ¿Qué pasa después de 82 años que nuevamente Panamá inicia ese proceso para ser más independiente, ser Panamá, formar la República de Panamá y que se logra un 3 de noviembre? ¿Qué surgió? ¿Por qué Panamá decide hacer ese movimiento nuevamente, ser un poco más libre, ya crear su propia república? Muy bien. Para llegar al 3 de noviembre de 1903 es lo mismo que el 28 de noviembre de 1821. Hubo causas. Por casualidades del destino, así como en España empezaron en agosto de 1821, en 1903 empezaron en agosto también. Panamá, con la experiencia del canal francés, pues estábamos postrados económicamente, muy mal. Y por haber pasado la guerra de los 1000 días, recién terminada, todo el Estado colombiano, incluyendo a Panamá, estábamos en quiebra moral y económica. Mal augurio. Entonces, había surgido un tratado muy bueno mediante el cual Estados Unidos y Colombia serían socios para construir un canal en Panamá sobre la base de lo que habían hecho los franceses. Ese tratado Herrán-Hay se permitió hacer en Estados Unidos con la condición de que si Colombia daba problemas, el canal se haría por Nicaragua. Ese era el otro temor. Ahí sí es verdad que nos íbamos a la bancarrota total para siempre. Y que por lo tanto, si ese bien fuera de los panameños, como efectivamente lo era geográficamente, pero no de derecho, porque éramos parte de otro país, nosotros podríamos negociar directamente con Estados Unidos, que sí tenía los recursos para hacer el canal. Vladimir, cuando comparamos y como hemos mezclado esto, 3 de noviembre, 4 de noviembre, 5 de noviembre, 28 y 10, ocurre que hay corrientes y personas que son como usted investigador, otros son históricos, que dicen, ¿en qué momento Panamá decidió darle mayor preponderancia al 3 y 4 de noviembre cuando hubo una separación, que al 28 de noviembre cuando nos pasamos de ser monárquicos a ser soberanos? Correcto. A ser ciudadanos. Tal vez yo no sea la persona que tenga más autoridad para decir lo que voy a decir, pero sé que nadie lo va a criticar tampoco. Es como si nosotros nos hubiéramos olvidado del 28 y con el 28 del 10. Y eso es injusto, porque primero fue el 10, después el 28 y gracias a eso llegamos al 3 de noviembre. En ese sentido, eso es malo. Y hay que tratar de saldar esa deuda, darle el lugar que le corresponde a la gente. ¿Dónde están los monumentos a los héroes de la Villa de los Santos? ¿Dónde están los monumentos a los que declararon la independencia en aquellos años en Natá, en Las Tablas, en Pedací, en todos esos lugares? No hay. Un nombre de una calle
Un monumento, ¿dónde está? ¿Dónde hay un mausoleo? ¿Dónde hay un Parnaso dedicado a la independencia? No lo hay. Nos quedamos con el 3 de noviembre, por supuesto, porque iniciamos lo que bien acertadamente llamamos una lucha generacional, que terminó no hace mucho, y en esa lucha generacional nos dedicamos a recuperar esa soberanía económica que habíamos perdido, el mar, los puertos, y eso tal vez puede habernos cegado, y empezamos a enmarcar la fundación de la República y sus fechas representativas por encima de otras cosas. Y obviamente es el 3, que declaramos la separación, el 4, que es el Día de los Símbolos, en razón de que fue el día en que se hizo oficialmente por primera vez la bandera, el 5, que fue el día en que se consolidó la separación con la salida de las tropas colombianas de Colón, y de pasada nos recordamos el día 10, y ni modo, nos recordamos del día 28, pero esto no es cuestión de recordarnos, es que eso es tan importante como lo otro. Sin esas dos fórmulas no seríamos lo que somos hoy en día. Entonces, hemos cometido una injusticia contra los héroes de la independencia aquí mismo en la capital. ¿Dónde están los monumentos de ellos? Tenemos monumentos de los de 1903, algunos, porque hasta de eso habría que hablar. No, y sobre ese mismo punto me enmarco a que siempre se celebra el 10 de noviembre el primer grito de independencia, pero esto siguió en cadena, no solamente en la Villa de los Santos, siguió en las otras provincias, siguió la cadena, fechas que quizás la recuerdan en cada región que se continúa el grito de independencia, sí, pero no se enmarca en un todo como país, como lo dice Jorge, se olvida. Quizás regionalmente se celebra el 11, el 12, por decir fechas, y solamente nos enmarcamos en un 10, pero eso siguió una cadena. Es una cadena de acontecimientos que conforma la personalidad actual del Estado panameño y de la persona ciudadana panameña. En ese sentido, vuelvo y repito, y disculpen si me exalto, es una injusticia total. El 10 de noviembre, los preámbulos a ese 10 de noviembre, los pueblos que continuaron hasta el día 28 que se perfecciona con la de Panamá, deben ser tema de diario, no solo en el mes de noviembre, deben ser temas de diario en el ámbito escolar, en el ámbito de cultura, en el ámbito de los noticieros. Recordar, bueno, hoy nació fulano de tal que participó como prócer de la independencia en Natá, o en Pedací, o en Alange, o en Santiago, y recordarlos a lo largo del año. Eso se llaman efemérides. Cuando un país desarrolla patriotismo, el patriotismo no es un sueño, ni es algo romántico, ni es algo comercial tampoco. Es recordar lo que nos hace propios de esa patria. Tuve que explicarle a una persona qué significa patria. Y me tuve que ir a su raíz etimológica, y de verdad que es impactante. Patria viene del griego patris Gaia, la tierra de tus padres. Para los que nacimos aquí, otros la han hecho su patria también, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ser panameño si no conozco la tierra de mis padres y conocerles su historia? Porque ya que vamos a hacer hace millones de años atrás, es la historia que está escrita y que podemos comprobar que hay libros escritos. ¿Dónde están los monumentos? ¿Dónde están las fechas de natalicio? ¿Dónde están las placas? Aquí ocurrió la batalla tal, aquí nació, aquí se firmó la independencia, aquí se hizo la Constitución. ¿Dónde está eso? Eso nos hace falta. Ya no tenemos a un Estados Unidos para luchar que un solo territorio y una sola bandera. Maravilloso. Pero ¿dónde está mi historia? Pero mencione, ahora que usted dice eso, 1821, 10 de noviembre, menciónenos esas figuras que de verdad que la gente ha olvidado, porque reconocemos a Manuel Amador Guerrero, reconocemos a José Agustín Arango, reconocemos a Carlos Mendoza. Y está bien. Y está bien, no está mal, pero de verdad cuando a un niño le pregunta, y yo estaba tratando aquí en la mente y recuerdo algunos nombres, pero de verdad que me pongo a pensar en ese niño que está en la escuela, ese joven que está en la escuela, en la primaria, preprimaria y primaria, premedia y media. Ahora le preguntamos, díganos 3 figuras importantísimas de la independencia de Panamá, España, y estoy seguro que no lo recordaría. Tiene toda la razón. Yo solamente me voy a referir a unos poquitos,
porque la lista Es enorme. es bastante larga. Ahora estamos hablando de Gregorio Gómez Miró, el propalador de las ideas de la independencia allá en el interior. No sabemos ni cómo era, si hay cuadros, no sabemos nada de él todavía. Mariano Arosemena de la Barrera y su hermano, Blas, que hicieron lo posible para traer la imprenta a Panamá y empezar a divulgar las ideas de la ilustración, etcétera, etcétera. Una persona de alto nivel, que cuando Tomás Herrera crea el Estado del Himno fue el ministro de Asuntos Internacionales y que colaboró con la obra de su hijo Justo Arosemena, inclusive. Un prócer de la independencia y persona activa durante el siglo XIX. Segundo de Villarreal, designado como coronel. ¿Qué sabemos de él? Poco, pero lo poco tenemos que darlo a conocer. Y una placa, existe la tumba, un mausoleo. Julián Chávez. Tenemos personas que son de la independencia, que vienen de las provincias del interior, pero se destacaron en Panamá o afuera. José de Fábrega, él era un veragüense, una persona de alta solvencia moral, respetado, querido. A él le tocó los hechos del 28 de noviembre y asumir la jefatura panameña en esos tiempos que ya éramos independientes. Un veragüense, qué buen aporte. Tenemos al obispo Lazo de la Vega, casualmente de Veraguas. Él se destacó afuera, siendo obispo, y para que vean que no había divorcio, él, amigo de Bolívar, era congresista, y él fue el que limó las asperezas para que el Estado del Vaticano reconociera las independencias americanas. Un panameño de Veraguas. Aquí en la capital podemos hablar, sí, de José Agustín Arango, Ricardo Arias, Manuel Amador Guerrero, con toda justicia. Pero nos olvidamos de Mariano y de Blas Arosemena, que son de aquí capitalinos también. Tomás Herrera era un chiquillo cuando la independencia lo reclutaron y se fue de 18 años a pelear en el sur. Y allá se hizo famoso y nos hizo tener un nombre, el Manco de Ayacucho. El señor Ayarza, que peleó en la guerra de independencia, que era portobeleño, era negro. Tenemos muchas personas, José Domingo Espinar. Entonces, ¿dónde hay un monumento de José Domingo Espinar aquí? Sí. En esa misma línea quisiera preguntarle, la mítica figura de Rufina Alfaro. Vamos a olvidarnos de eso un momento, pero pensemos, ¿qué mujeres reales, concretas, tuvieron una participación fuerte en este hecho de independencia de España? Yo no tengo la menor duda que el elemento femenino jugó un papel en las gestas de independencia, no solo de Panamá. Hay que reconocer, sin embargo, que no todas las mujeres eran una Manuelita, la amada de Bolívar, que pasó a la historia, con nombre y apellido. La libertadora del Libertador. La libertadora del Libertador, que tiene ascendencia panameña, por cierto. Ajá, cierto. Entonces, no todas las mujeres tienen esa suerte. Claro que deben haber habido mujeres, no las conocemos con nombre y apellido. Ahí tal vez está parte de esa desmemoria histórica que hemos tenido, ¿no? Lo que sucede es que ningún hombre podía hacer nada si no era apoyado por su familia, empezando por su esposa. Claro. O por la mujer que tuviera si no eran casados, cosa que era muy frecuente. Llegamos a una persona que a mí en lo particular, yo soy muy de darle su valor a la mujer. Me habría fascinado que hubiera existido esa Rufina Alfaro. Y quién sabe si algún día lleguemos a determinar que existió. En el rigor histórico, yo no soy historiador, pero yo respeto lo que es las fuentes históricas, las fuentes de conocimiento, el rigor histórico. Yo no me puedo referir a una persona de la que ni siquiera mencionó nadie en los documentos y que de la cual se empieza a hablar más que todo de los años 30 o 40 del siglo XX para acá. Claro. Pueden haber personas que dicen que son descendientes de ella, yo no se les voy a negar ese derecho. Lamentablemente no se ha logrado encontrar nada que hable de ella. Sí, no se ha logrado establecer históricamente su origen. Está bien que no se encuentre la partida de bautismo en una iglesia, está bien, pero que por lo menos en los documentos dijeran, tuvimos la participación de la señora Rufina Alfaro, ya se sabe que existió, por una referencia que ella está mencionada. Claro. Pero es que ni eso lo tenemos, ni mucho menos la partida. Ella no significa que haya sido de la Villa de los Santos, ella quién sabe de dónde era.
Pero en aquellos tiempos todo el mundo se bautizaba. ¿Dónde está la partida de bautizo entonces? Y las iglesias tienen eso bastante documentado y bastante en orden. En ese sentido se ha hecho el esfuerzo y yo espero que algún día se pueda encontrar algo, porque sí me gustaría la participación, aunque sea de una mujer. Pero yo sé que deben haber habido mujeres acuerpando lo que estaban haciendo los hombres en ese momento. Claro. Iban a poner el pecho adelante si hubiera un disparo. Y en ese punto que usted menciona sobre los nombres que no se han mencionado, los nombres olvidados de esta independencia de España, estamos próximos ya a este bicentenario, muchas actividades que se van a estar llevando a cabo para memorar esa independencia. Usted, como parte de esa investigación, de esos estudios que ha realizado en nuestra historia, ¿considera que es el momento preciso de, dentro de estas actividades, sacar esos nombres y mantenerlo? Y a partir de este bicentenario, ya conocer un poco más sobre esas personas que se forjaron para la fundación de nuestro país o nuestra independencia de España. Claro que sí. Le voy a decir algo. Es muy fácil encontrar las actas de independencia de los 1821, de los diferentes lugares. Ahí están todos los nombres. Sí. Así sea, una placa de bronce con los nombres en algún lugar visible de cada ciudad en donde ocurrieron los acontecimientos. Se conoce una tumba, ponerle una placa que diga prócer de la independencia. O una tumba al patriota desconocido, como en el cementerio Amador. Sí. Hay una tumba simbólica para Victoriano Lorenzo, porque sabemos que está allí, pero él fue tirado en una fosa común. Pero por lo menos se sabe, los restos de él están por ahí confundidos. Entonces, claro que se sabe quiénes fueron, pero ni siquiera en una placa. Claro. Eso es malo, muy malo. Hacer una compilación de todas las actas de independencia de 1821, de todos los telegramas de adhesión al movimiento del 3 de noviembre de 1903, que eso está en el Archivo Nacional, hacer una compilación bien bonita, así sea en papel periódico, imprimirlo masivamente y repartírselo a las escuelas de todo nivel y dejarlo en circulación con los periódicos como un suplemento. Eso sería una gran ayuda, porque he de decirles una cosa y voy a aprovechar la coyuntura. Esto nos representa a todos. Esto no es un adorno. Y durante ese siglo XIX estuvimos gobernados por esos dos colores con una gran ansiedad del blanco que significa paz. El Panamá de hoy está representado aquí. Los contrarios se pueden entender, se pueden encontrar, pueden contribuir. Podemos no estar de acuerdo, pero nos respetamos porque vivimos en la paz. Entonces, ¿qué mejor momento que el marco del Bicentenario? A poco tiempo también de que estemos celebrando los propios días patrios, el 3 ya se celebró, el 4 Día de los Símbolos Patrios, la consolidación de Colón, etc. Recordémonos de nuestros símbolos que nos unen, nos acogen, nos hacen sentir uno y hacen que esas personas hayan luchado por algo que vale la pena y que su legado permanece hasta el día de hoy, no como una herencia, sino como algo diario, como una relación personal que se va transmitiendo de padre a hijo, a nieto, a bisnieto. Gracias, Vladimir. Definitivamente yo creo que ha sido riquísimo y le agradezco 1.000.000 por todo lo que hemos hablado en este espacio. Definitivamente hay mucho que contar sobre la independencia de Panamá de España, sobre la separación de Colombia. Y le agradecemos mucho y vamos a un cambio en este momento porque ya tenemos a nuestro próximo invitado. A la orden. Bien amigos, estamos de regreso con más de A Profundidad. Estamos hablando sobre el tema relacionado a la fundación de nuestro país, sus orígenes. Muy importante conocer la historia y mayormente sobre este mes de la patria, mes de noviembre, donde se mezclan pues muchas actividades y sobre todo enmarcado en el bicentenario de nuestro país, de la independencia con España. Tenemos un invitado en el día de hoy, un historiador, César del Basto, quien va a estar conversando con nosotros y mayormente sobre ese punto tan importante, el bicentenario de nuestro país. Son 200 años de la independencia de Panamá de España. Bienvenido, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. ¿Cómo visualiza usted actualmente
esa independencia, son 200 años, se inició este movimiento, se logra la independencia en nuestro país y bajo qué condiciones. Sí, mira, en primer lugar, el Bicentenario hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo de manera crítica, alternativa y propositiva. No solamente quedarse en el pasado por el pasado, que ya tiene una connotación reaccionaria y conservadora, ultraconservadora, sino también analizar críticamente y propositivamente lo que sucedió en el pasado, cómo ha evolucionado ese pasado hasta el presente, ¿no? Es decir, el pasado afecta al presente. Todo lo que usted haga en su vida le afecta en el presente, ¿no? Tarde o temprano. Y así hay que analizar la historia de este país. Entonces el Bicentenario es oportuno para analizar ese pasado de cara al presente y construir en base a ese presente el futuro de este país. Y hacerlo de manera radicalmente crítica, para no dejar, como dice, árbol en pie, en el sentido de derrumbar mitos, derrumbar mentiras, derrumbar falsedades, atacar las vacas sagradas, como algunos historiadores que son vacas sagradas y que reiteradamente han sostenido mentiras sobre la historia de este país. Han ocultado personalidades, han ocultado movimientos y han falseado la historia de este país. Entonces hay que enfrentar esa situación. La historia de Panamá está en construcción constante, no es una historia estática, responde a criterios científicos y por tanto el Bicentenario tiene que abocarse a esa situación. Pero César, ubiquémonos, estamos a inicios casualmente de las celebraciones patria, como se le menciona. Hablé un poco también sobre esta separación, estos movimientos separatistas que logran el 3 de noviembre de 1903 y que el 4 de noviembre se consolida completamente. Hablemos... Discúlpame. Ajá. Y es que ahí viene la parte pasional de la historia. Ajá. Has dicho una gran mentira. Por ejemplo, hablar de separación. ¿El acta dice acta de separación o acta de independencia? ¿La de 3 de noviembre? Dígame usted, que es el historiador. No. Yo te pregunto a usted, porque parece que yo soy respetuoso de las canas. Ajá. Dígame, ¿es acta de separación o acta de qué? Hasta donde nos han enseñado en la escuela ustedes los historiadores, acta de separación. Es un acta de independencia producto de una separación. ¿Te das cuenta de lo que le dije a usted? El acta dice acta de independencia. Ajá. Y por ningún lado dice acta de separación. La separación fue un término político que utilizaron los negociadores colombianos y panameños para ver cómo buscaban la reconciliación para incorporar a Panamá nuevamente al terruño de la República de Colombia. Desde esa época hasta el día de hoy se sigue repitiendo esa mentira, esa falsedad. Acta de independencia. Ningún Estado es reconocido si no tiene un acta de independencia, porque es un criterio jurídico, política y jurídicamente establecido internacionalmente. Tú no reconoces a un Estado por la separación. Eso no existe. Entonces se ha reiterado en esa mentira constantemente. Segunda mentira. Panamá no consolida su independencia el 4 de noviembre. Panamá consolida su independencia el 5 de noviembre. Claro. Producto de la intervención de Estados Unidos en Colón, donde las tropas colombianas con las estadounidenses se iban a enfrentar. Pero la intervención corrupta, vamos a decirlo así, de los empresarios, logró sobornar a la tropa colombiana para que se fueran en paz. Y se fueron en paz por producto del soborno, de los billetes, del capital. Y eso fue lo que sucedió en Colón. Y por eso que no hubo ese enfrentamiento. Pero más allá de hablar de estas mentiras repetidas reiteradamente, yo pienso que hay que analizar a fondo si realmente existe una independencia actualmente en Panamá. Panamá no es independiente. Aquí hay poderes extranacionales que deciden en este país y son poderes que intervienen de manera irresponsable en nuestra política y dañan y afectan el devenir de la República de Panamá. Nos estamos refiriendo específicamente a ciertas embajadas que intervienen de manera irresponsable, irrespetuosa en nuestra política y han afectado
de manera muy negativa el devenir de este país. Usted como historiador... Eso significa que no hay investigador, independencia. No hay independencia. Usted como historiador, investigador, y por eso nos gusta basarnos mayormente en personas que tienen conocimiento de este tema. Nosotros somos periodistas, como dice Jorge, y nos basamos en hechos que hemos escuchado constantemente. Correcto. Y sí nos gusta apoyarnos con personas que sí conocen e investigado sobre el tema, que son los que nos van a corregir a nosotros o van a corregir a nuestros profesores o a la población. Así es. Cuando usted habla de mitos, habla de situaciones que no son concretamente dadas o enmarcadas en la historia como ustedes. ¿Cuáles otros están enmarcados dentro de esto? Por ejemplo, aquí se ha falseado la independencia, el proceso independentista, de cara a presentar como una independencia pura, y de que lo hicieron hombres puros, ¿no? Padres de la patria, ¿no? Cuando en el fondo no fue así, fue producto de unas maniobras de carácter ilegales, ¿no? Y cuando hablamos de ilegalidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de cosas que no son puras, estamos hablando de que incluso la iglesia participó en esto. Es decir, estamos hablando de vender un discurso como higiénico, higienista, que tiende a limpiar las cosas, cuando la realidad es otra. Todos los procesos humanos han pasado por sangre, sacrificio, ¿no? Han pasado por muertes, asesinatos, conspiraciones. Panamá no está exento de eso. Panamá conspiró, actuó ilegalmente contra las tropas colombianas, contra las autoridades colombianas, traicionó a la República de Colombia en su momento, se ofreció a Estados Unidos como imperialismo emergente. Es decir, una serie de hechos que hay que hablarlos sin miedos, sin falsedades, sin fabricar mitos, ¿no? y leyendas doradas. Yo pienso que es importante hablar con la verdad. César, pero en lo que usted menciona, al final le pregunto, porque nosotros hacemos la pregunta. Amén de Estados Unidos, durante nuestra unión que teníamos con Colombia, estaba Inglaterra dando la vuelta, estaba dando Francia la vuelta por Panamá. Posiblemente sí, es cierto que México tenía ideas expansionistas también. Centroamérica tenía ideas de acapararnos a nosotros. ¿Cómo usted define eso? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál era el mejor escenario? ¿Cuál era el mejor escenario para Panamá? Eran competencias. Las competencias del pasado entre imperialismos, ¿no? Claro, tanto europeos, porque recordemos que Europa pierde su hegemonía mundial, planetaria, es después de la Segunda Guerra Mundial. Y quien se la quita es Estados Unidos. Y estaba, como quien dice, retando a Estados Unidos la Unión Soviética. Entonces, estamos hablando de un mundo bipolar, ¿no? En ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero para la época del siglo XIX, las potencias, ¿no? estaban abriendo mercados, estaban capturando materias primas, estaban invadiendo territorios para que compraran las poblaciones sus productos industriales y manufacturados. ¿Esto qué significa? Estaban también abriendo caminos para seguir extrayendo materias primas de las colonias que ellos tomaban. Panamá se le asignó desde fecha muy temprana ese papel de ser una colonia, un país subordinado, un país explotado por estas potencias, ¿no? Tanto de Europa como de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos comienza a emerger como imperialismo como tal, es decir, con una fuerza militar, con una capacidad de producción, una capacidad y visión política imperialista de expansión. Ya estamos hablando a finales del siglo XIX. Estamos hablando entonces de que se va a dar un deterioro de la capacidad de Europa de responder, pero sin perder todavía totalmente esa capacidad. Pero ya entra en el escenario una nueva fuerza política o militar, que es Estados Unidos. Y Panamá rápidamente es definida como parte de esa visión de tomarse esta parte del mundo para que transiten las mercancías de Estados Unidos y no necesariamente las de Europa. Es decir, Estados Unidos ya traza una orientación política de fecha muy temprana. Y hay que recordar, la muerte de Bolívar y del proyecto bolivariano
conspiró contra esa política y ese proyecto bolivariano Inglaterra. Y teniendo en cuenta también de que antes en esta época de los procesos de independencia, los que dominaban la situación eran los masones. ¿Y quiénes eran los masones? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se ha querido escribir un libro sobre los masones? Bueno, yo lo tengo. Lastimosamente no he podido publicarlo porque fuerzas vinculadas casualmente a la Comisión del Bicentenario impiden que yo pueda concretar esta publicación, ¿no? Que tiene más de 300 páginas y que es la historia de la masonería en Panamá. ¿Qué es la masonería? Como arribalismo. ¿Cuál es su evolución? Desde la época de 1800 hasta el presente. Es decir, cómo la masonería incluso enfrentó a los gobiernos de hace menos de 10 años, para no mencionar nombres, ¿no? ¿Considera usted que Panamá se anticipó entonces, como usted lo plantea, en hacer esa independencia con Colombia? ¿Debió aguantar más? ¿Debió buscar otras alternativas? Según sus investigaciones. Bueno, según investigaciones, todo confluye, todo está relacionado. De una manera u otra, de un porcentaje más, menos, otro más, pero todo está relacionado. Nada está separado de nada, todo está vinculado, de una manera u otra. En el caso de la independencia de Panamá, recordemos que ya a Panamá se le había asignado el rol de país de tránsito. La gente a veces no entiende que vive en un país de tránsito, que es un país portuario, y hay una mentalidad portuaria, hay una mentalidad de marinero. Pisa y vuela. Agárrame, no estoy, ¿no? Cosas que tienen que ver mucho con la mentalidad y el imaginario panameño. Entonces, ese país de tránsito estaba controlado primero por los ingleses a través de Jamaica. El contrabando jugaba un papel primordial para la burguesía comercial de este país. Y luego Estados Unidos con la construcción del ferrocarril controlaba la ruta de tránsito y de mercancías. Y bueno, y por ahí nos fuimos. Nos insertamos en el mercado mundial y tuvimos la doble dependencia, es decir, el doble sojuzgamiento tanto de Colombia como de Estados Unidos, con tratados totalmente colonialistas, imperialistas y explotadores. Es decir, ellos se beneficiaban de nosotros no nos beneficiábamos de ellos. Hasta el sol de hoy creo que ha sucedido así. Pero César, al final usted menciona que como que nos etiquetaron país de tránsito, ¿no? Así es. Pero al final naturaleza nos hizo un país de tránsito. Al emerger como ismo nos convertimos en un país de tránsito. Nuestro nacimiento, nuestra historia está marcada por ser un país de tránsito. Pero nosotros no lo elegimos, la naturaleza lo eligió. Pero viene otro detalle. A veces lo material determina la conciencia social y reafirma un ser nacional. Pero aquí ha pasado lo contrario. Y eso es premeditado. El país de tránsito está al servicio del mundo, pero nosotros no nos estamos beneficiando del mundo. Claro. Por eso que la historia es importante, para comprender cómo el país se empinó en un momento dado y pudo negociar de tú a tú con un imperio y quitarle los tratados para que el canal fuera de los panameños. Eso fue una época gloriosa para Panamá. Pero la incapacidad y el enanismo mental de una élite ha impedido que se repita esa situación. Finalmente, sus conclusiones en cuanto a este mes de la patria. Estamos ya prácticamente próximos también al bicentenario de nuestro país, 10 de noviembre, 28 de noviembre, fechas enmarcadas mayormente a este bicentenario. Sí, mira, lastimosamente las autoridades prestaron atención al tema de manera muy tardía. Aquí por lo menos debieron haber tomado en cuenta a otras fuerzas y no a las fuerzas tradicionales. Cuando hablo de fuerzas me refiero a los intelectuales. Hay mucha juventud que está animosa de participar, no se le permite la participación a la juventud. Hay muchos intelectuales muy bien preparados, muy bien formados, a los cuales no se le da oportunidad, ni siquiera de publicar, incluyéndome a mi persona. Muchas gracias por compartir con nosotros y sobre todo, ¿no?, conocer un poco también de nuestra historia como país. Son 200 años que vamos a estar celebrando este 28
de noviembre, el bicentenario de nuestro país. Queremos agradecerle su participación, Jorge, como siempre también pues conociendo temas de interés en este programa. Sí, definitivamente, Carlos. Iniciamos hablando un poco de 1821, hablamos de cómo emergió nuestro istmo para convertirse no solamente en un diferenciador en el tema de climas, en el tema de fauna, en el tema de unión de masas continentales, pero también definitivamente el país, Panamá surge como un puente y se ha convertido definitivamente en un país de tránsito. El sector económico, el sector terciario sí nos ha marcado desde el inicio de nuestra nación, desde que los españoles llegaron aquí, definitivamente. Y creo que hablamos algo interesante tanto con César como con nuestro invitado anterior, Vladimir, y definitivamente hay posiciones diferentes en la historia, pero hay, por ejemplo, la posición de que, y soy de esa corriente, de que tenemos que darle una fuerza mayor al 28 y 10 de noviembre, no menos que al 3 de noviembre y 4, pero sí recordar que pasamos de ser parte de una monarquía a ser ciudadanos del mundo. Y por el otro lado, definitivamente hay tesis como la de nuestro invitado César del Basto, que hablan de una independencia y hablan de que esta separación, como se le denomina, fue producto más que nada de negociaciones entre que Colombia falló y otros países aprovecharon la oportunidad para crear la posibilidad de que se diera esta separación de Colombia o independencia de Colombia y pudiéramos entonces surgir como nación. Bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los historiadores que nos acompañan el día de hoy, a todos ustedes, amigos televidentes, por estar en nuestra sintonía. Lo invitamos para que usted continúe el próximo jueves con más de A Profundidad, donde, como siempre, le estaremos llevando diferentes temas.